Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más, a la primera entrega, de hecho, de La Última Campanada, el espacio que el Mundo por Montera dedica a la temática religiosa, a la geopolítica, desde un punto de vista de la escatología, y nos acompaña nuestro queridísimo amigo, el profesor Damián Galerón, historiador, teólogo y especialista en escatología, que, como siempre digo, para aquellos legos en la materia, es esa parte de la teología que se encarga de las últimas cosas. Hoy nos acompaña y nos honra con su presencia el profesor para tratar un tema muy interesante, muy desconocido y que estoy seguro que no les va a dejar indiferentes, que está muy relacionado con el Papa Montini, al que conocimos como Pablo VI, el Papa que, como todos ustedes saben, fue el sucesor de Juan XXIII, el Papa Roncalli, y que clausuró con su firma el Concilio Vaticano II. Don Damián Galerón, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, muy buenas. Cordiales saludos a todos. Bueno, pues vamos a iniciar un tema bastante desconcertante, al que yo lo supe hace ya muchos años, pero que no veía el momento de tratarlo, y se trata de que en la Iglesia Católica ha habido varios pontífices que han tenido un doble, vamos a decirlo así, un doble, ¿no? Como en las películas de acción, que el actor principal, para no arriesgar la vida, se contrata a un actor especialista en acción, y en las escenas peligrosas contratan a estas personas. Entonces, entre los papas que han sido sustituidos por un actor paralelo, el más destacado es el de Pablo VI. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia estaba en un proceso de cambios acelerados que se inician con el Concilio Vaticano II, cuando Juan XXIII decreta un concilio, ¿no? Y con la palabra ayornamiento, creo que esto ya lo hemos dicho anteriormente, que era actualizar la Iglesia. Para ese momento, la Iglesia ya estaba profundamente infiltrada por agentes, hay que llamarlos agentes, entre comillas, que no pocos pertenecían al servicio de inteligencia, como de la antigua KGB, el servicio de inteligencia de la Unión Soviética, pero también había de otros grupos que interesaban transformar la Iglesia, actualizarla. Mejor dicho, protestantizar la Iglesia Católica. Y este proceso se consigue con Montini, que es Pablo VI. Entonces, lo que vamos a desarrollar es este tema, ¿no? Entonces, pues ya iremos viendo una serie de documentos que nos van a permitir. Entonces, no sé si querías añadir un poco a esto, si deseabas añadir algún matiz antes de entrar en el contexto del tema. Bueno, este es un tema muy desconocido, incluso hasta asombroso para muchos de nuestros espectadores que probablemente sea la primera vez que escuchan algo semejante, pero realmente debo confesar que después de haber podido revisar la documentación de la cuestión del profesor Damián Galerón, de sus investigaciones al respecto,
nos ha parecido oportuno y hasta necesario el presentársela a nuestro público, pues haciendo honor a aquello de que la verdad nos hará libres y de que es preciso, pues mediante documentación, no mediante opiniones ni fantasías, sino mediante documentación e imágenes, pues poderles presentar un tema muy inquietante, ¿no? Porque claro, cuando uno ve que existe la posibilidad de que esto haya pasado, ¿no? Como vamos a hablar aquí, pues se pregunta, bueno, ¿quién firmó ciertos documentos? ¿Quién sancionó ciertas reglas que han marcado la vida de la Iglesia hasta hoy en día? Y todo este tipo de cuestiones. Y sin más preámbulo, pues le invito, profesor, a que comience con su exposición y yo, pues, con la obediencia debida, iré presentando los documentos que usted me indique para poder ilustrar al público de lo que usted exponga. Sí, bueno. Una de las cosas que yo, cuando me impartía clases de historia, cuando daba clases de historia, solía insistir en que la religión y la política siempre han estado unidos. La religión y la política. A ver, tengo por aquí los perros que me tienen que fastidiar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en este proceso de desmantelamiento del poder religioso, que en este caso el poder religioso más poderoso ha sido siempre la Iglesia Católica, lo diga quien lo diga. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido a partir de la década de los 60? En la Iglesia existía un grupo muy poderoso de cardenales de ideología masónica, vamos a decirlo así. Entonces, este grupo de cardenales estaban interesados en desmontar lo que ha sido la tradición de la Iglesia Católica. Pero esto solo se podía hacer, este desmantelamiento de la Iglesia Católica, que en estos momentos, año de 2026 del siglo XXI, en estos momentos es evidente, nadie puede negar que en estos momentos la Iglesia Católica la están desmantelando. Nadie lo puede negar. ¿Por qué? Porque es visible, lo estamos viendo todos. En lo doctrinal, en la liturgia la han destruido totalmente, en el magisterio especial. Entonces, en la parte que más se ha notado este desmantelamiento es en la liturgia. Y lo estamos viendo en que los sacerdotes actuales pues celebran el Novus Ordo, unos se visten de payasos, el otro sale una estola de gay con el signo gay, el otro se viste de no sé qué, es decir, la liturgia ya la han destruido. Y entonces esto coincide con una pregunta que le hicieron a Benedicto XVI. ¿Cuál sería el signo visible para destruir la Iglesia Católica? Benedicto XVI dijo, va a depender de cómo tratemos la liturgia. La liturgia ha sido el mayor ataque y después ha existido el doctrinal. Hasta aquí no hay nada especial porque es visible en estos tiempos que estamos viviendo la destrucción de la tradición de la liturgia, y una prueba de ello es este grupo que ha surgido hace ya bastantes años, que es la Fraternidad de San Pío X. Ellos intentan preservar lo que ha sido siempre la Iglesia. Pero ese proceso se quiso acelerar a partir de Juan XXIII. ¿Juan XXIII perteneció a la masonería? Sí. Juan XXIII, antes de ser papa, Juan XXIII pertenecía a la masonería. ¿Podemos decir que era un papa masón? No, porque no hay datos, yo al menos no tengo datos de que Juan XXIII, una vez que fue elegido papa, siguió perteneciendo a la masonería. No hay datos. Por lo tanto, hay que admitir que, bueno, pues que esa línea masónica, digamos así, que no la continuó. Pero con el Concilio Vaticano II fue un golpe maestro llevado a cabo por los cardenales masones. Es decir, no llegaron masones de aquí y de allá y entraron, no, era gente de la Iglesia, eran cardenales ya muy conocidos. Esta mafia masónica de cardenales lo que hacen es, señores, tenemos que acelerar la transformación de la Iglesia, cambiarla y protestantizarla. ¿De qué manera? Juan XXIII, ellos sabían que iba a durar muy poco tiempo y prepararon a Montini. Entonces, eligen a Montini. Pero lo que sucede es que, paralelo al pontificado de Pablo VI, este grupo de cardenales muy poderosos lo que hacen es
crearon un actor, crearon un personaje para que fuera destruyendo la iglesia. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue contrataron a los mejores cirujanos faciales, o sea, que son capaces de operar como hoy día, ¿no? Hay mucha gente que se opera de las papadas, de un poco de las ojeras, de todo. Pues entonces contrataron a los mejores cirujanos del mundo en este tema. Escogieron una persona y digamos así, que consiguieron una perfección facial que era casi idéntica a la de Pablo VI. Entonces, lo que podemos hacer es, para ver esto, podemos ir viendo poco a poco estas pruebas fotográficas y las vamos comentando. Y ya después entramos en la parte teórica. Perfecto. Sí, si le parece, profesor, vamos a empezar mostrando a nuestro público dos imágenes oficiales de cuando Pablo VI Montini fue elegido sumo pontífice de la Iglesia romana. Aquí tenemos la primera, que es una foto oficial. Esta es una foto que se podía encontrar en cualquier sacristía o en cualquier centro religioso de la época. Es una foto que es claramente de fotógrafo profesional, donde sale el Papa medio ladeado, ¿no? Y mirando. Y aquí tenemos otra. Aquí lo vemos con la sotana y la esclavina blanca. Sí. Esto, perdón, don Manuel, ¿podemos aumentar lo que es el rostro, aumentar la imagen a manera de zoom? Pues no sé si voy a poder aumentarlo a modo de zoom. Luego tenemos unas fotos que se ven más de cerca, ¿eh? Es decir... sí, adelante. Bueno, mira, una simple observación, la podemos hacer. Vemos el rostro de Pablo VI. Este es el Pablo VI auténtico, verdadero. Observamos un poco la oreja derecha. Si observamos, no tiene lóbulo, lo que es el lóbulo, esta parte colgante aquí. En Pablo VI lo tiene pegado literalmente a la base de la mandíbula, ¿no? Esa es una referencia, porque es que la perfección que alcanzaron estos cirujanos creando un personaje que se parecía a Pablo VI es muy impresionante. Entonces, vamos la única manera era... Y adelante. Sí, vamos a ver otra de las fotos oficiales en la que se ve claramente esta característica que indica usted. Sí, adelante, sí. Aquí se ve... Ahí se ve más claramente. Otra foto oficial en la que se ve el lóbulo pegado perfectamente a la cara. Sí, al cráneo, sí. A la base del cráneo, sí. Exacto. Sí. Vemos que tiene un perfil, lo que es la nariz, los labios, esta sombra entre lo que es la nariz y la comisura de los labios. Es decir, el verdadero Papa Pablo VI presenta un perfil bastante estilizado, bastante fino, vamos a decirlo así. Y dado que eligieron a un actor que tenía la misma estructura craneal que Pablo VI, era muy difícil distinguirlo. ¿Por qué? Porque con la edad, como me sucede a mí, a cualquier persona, con la edad, el rostro nos va cambiando un poco. Pero lo que no cambia es la dentadura. La dentadura no cambia jamás y las orejas nunca cambian, seas joven, seas mediana edad o seas muy viejo, muy mayor. Las orejas no cambian nunca, pero los rasgos faciales pueden cambiar, ¿no? Aquí vemos otra imagen, un poco más de cerca, ¿no? De otra foto oficial de Pablo VI, en la que se ve esta característica y podemos ver el tipo de forma que tiene la oreja, ¿no? Si la podemos ver claramente. La oreja, aquí, fijaros, sí, perdón, don Manuel. En este caso no es el verdadero Papa, porque el lóbulo lo tiene muy salido de la base craneal. Pero fijaros, pero debemos tener en cuenta la perfección que consiguieron imitando la cara del original Pablo VI. O sea, lo que es, consiguieron un rostro casi idéntico al del verdadero Pablo VI. Muy bien, hemos visto esta fotografía. Vamos a quitar y vamos a poner una donde se ven las orejas de cerca de ambos personajes, tanto el verdadero como el falso, que es este. Sí, adelante.
Aquí vemos... sí, ahí se observa. El de la izquierda, con su permiso, don Manuel, sí, por supuesto. como se ha aumentado mucho, como se ha aumentado, está un poco borroso. Pero la oreja de la izquierda es del verdadero, mientras que del falso, que es el de la derecha, la oreja está salida, un poco salida. Y en el centro, en el falso, que es el de la derecha, tiene una oquedad, un hundimiento que no se observa en el verdadero Pablo VI, ¿no? Y entonces vemos el lóbulo, lo que es la oreja derecha, lo vemos que es el lóbulo está suelto. Y en este caso está un poco más. Porque, sí, como usted muy bien ha dicho, las orejas no cambian y lo que cambia aún menos son los pliegues. Estos pliegues internos, vemos que en las fotos pues son pliegues que son notablemente diferentes. Aquí vemos un más estilizado, ¿no? Más estilizada la parte interior, y aquí vemos pues que hay un pliegue claramente pues prominente, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto es para que ustedes ya vayan un poco situándose. Sí. Observamos, sí. Regresamos a la foto de antes, por favor. En de la izquierda, el inicio de la oreja, la parte superior, va directamente, lo que es el lóbulo, va directo al cráneo. Pero en el oído de la derecha no va. La parte superior que se une al cráneo es notablemente diferente al del verdadero Pablo VI. Pasamos a algunas más que tengamos. Es decir, perfecto. Lo que intentamos es ver que esto que estamos hablando no es ninguna teoría de la conspiración. Esto que estamos hablando no es ninguna teoría, no es, porque algunos me decían, no, pero eso no es cierto, porque ha cambiado las orejas con el tiempo. No, mire usted, las orejas no cambian nunca. La cara sí, incluso las cejas, la pestaña, pues incluso la forma cambia del rostro, pero las orejas no cambian nunca. Pero las orejas aquí no cambian nunca. Adelante. Aquí vemos un personaje ya con unos años más, ¿no? Sí. Se ve una foto en blanco y negro. Ahí observamos la oreja. Sí, perdón. La oreja se la ve perfectamente pegada, que no tiene lóbulo, sino que la oreja está perfectamente pegada. Pero es tremenda la perfección del rostro, como la gente, incluso los cardenales, no conseguían diferenciar el verdadero del falso. Pero el que actuó al 70% del pontificado, quien actuó fue el personaje paralelo, no el verdadero. Ahí le vemos perfectamente que no es el verdadero Pablo VI. Miren ustedes... Sí, adelante. No, que pueden ver, señoras y señores, cómo aquí vemos a un rostro de un Pablo VI, aparentemente Pablo VI mayor, pero que no tiene esa finura en los rasgos o esa finura que hemos podido ver en otros momentos, ¿no? Adelante, profesor. Y en la oreja izquierda, que está un poco, que casi le tapa un poco la mano izquierda, se nota que la oreja es mucho más grande que el del Papa verdadero, que el del Papa Pablo VI verdadero. Se le nota claramente en los rasgos faciales, que son rasgos, y aquí se percibe muy bien, aquí se ve muy bien. El de la izquierda es el verdadero. Y observamos la oreja derecha, como no tiene lóbulo, y está perfectamente pegada la oreja a la base del cráneo, aquí el K, lo tiene pegado, pero en este no. Y vemos como la oreja es más grande, es un poquito más grande. Y si observamos que la nariz del verdadero Pablo VI es un poquito más larga. Y la del otro, la derecha, que es el falso Pablo VI, la nariz es diferente. Es diferente. Y de hecho, un poco. Sí, adelante. Incluso me atrevería a decir, no sé cómo lo ve usted, que podemos hablar también, por ejemplo, de la parte del bigote, ¿no? Que en el caso del de la derecha es una parte como más elevada. Sin embargo, el Pablo VI de la izquierda pues tiene una boca y unos labios, como, por mucho que digan que puede ser la forma de la boca a la hora de tomar la foto, ¿no? Pero es diferente, es bastante diferente, ¿eh? Es bastante diferente. Sí. Yo lo que percibo en la foto, por ejemplo, en el Pablo VI verdadero, que es el de la izquierda, la zona craneal superior es un poquito más ancha que la del falso Papa Pablo VI.
Sí, Es decir, por ejemplo, tiene el cráneo más redondeado que el falso Pablo VI. sí, si vemos cómo le queda el solideo que lleva blanco, vemos que en el caso de Pablo VI de la derecha, el solideo le queda como un poco ladeado porque esta zona es como más abombada, ¿no? Es como más abombada. Correcto. La parte superior la del forma cráneo. craneal, ¿no? Exacto. La forma craneal es más ovalada en el falso. En el verdadero Pablo VI, más redondeada. Así es, así es. Aquí tenemos una foto, profesor, de un Pablo VI aparente, mayor, saludando, pero, claro, aquí formas finas ya pocas, ¿eh? Ahí se nota que este no es el verdadero Pablo VI. Se le nota en la oreja, y se nota en las facciones faciales, que es mucho más tosco, es un rostro más tosco, más primitivo que el del verdadero Pablo VI. Ahí se ve perfectamente que ese no es Pablo VI, sino que es un actor al que le han operado la cara y está suplantando, porque le suplantaron a Pablo VI. ¿Por qué? Pues las razones las explicaremos ahora en adelante. Sí, perfecto, adelante, a ver, algunas fotos más pequeñas. Sí, señor. Aquí tiene una que es muy interesante. Aquí se observa perfectamente. Vemos, el Pablo VI verdadero es el de la izquierda. Vemos que la oreja está perfectamente pegada a la base de la mandíbula, ¿no? Y en el de la derecha se observan que ha pasado el tiempo, ya han envejecido y se nota de que el rostro de la derecha no es un rostro original. Y se observa la oreja, en la oreja. Aquí también se observa, sí, observamos la oreja del falso Papa Pablo VI. La oreja es claramente diferente, está más exenta, más hacia afuera, mientras que la oreja de Pablo VI está. Pero se nota aquí en lo que es en la oreja derecha de la imagen derecha, es claramente diferente al verdadero Pablo VI. Sí, adelante. Y luego, no sé cómo lo verá usted, pero ambas fotos son de un papa de medio perfil, ¿no? Y, digamos, de la parte del bigote, vuelvo a insistir, se ve como muy diferente desde la nariz a la comisura de los labios, ¿no? Se ve, pues, que son personajes, no, vamos, muy distintos, ¿no? No tiene la misma géstica. Exactamente. Y la forma de la nariz es algo diferente. Es cierto que la nariz la retocaron, pero es un poquito más larga en el caso de Pablo VI, el verdadero. Pero se nota en la foto de la derecha, se percibe claramente que no es la misma persona de la izquierda. Sí. Vamos a ver esta, que es la de ahí se Pablo VI. Ahí se ve que no es él, que no es Pablo VI. Ahí se ve claramente que no es Pablo VI. No. Y además, parece que a este Pablo VI, digamos, falso, le pusieron unas gafas como más gruesas, como adrede. Yo creo que un poco para intentar despistar o tapar el rostro, con unas gafas de pasta o de... Sí. El verdadero Papa Pablo VI no solía utilizar gafas. Al menos en la etapa más joven, no solía utilizar. Este sí utilizaba lentes. Lentes no, gafas. Sí, porque claro, digamos que un papa al que, digamos, el que quisiera despistar a la gente e intentar borrar las posibles huellas que diferenciaran al falso del verdadero, nada mejor que poner unas gafas de concha o de pasta, ¿no? Pues para distorsionar un poco, ¿no? Es una forma es un despiste adicional, ¿no? Un despiste, sí, claramente. Aquí esta no la hemos visto. Esa es nueva. Ahí lo tenemos clarísimo. Las expresiones. El oído izquierdo, vemos que el lóbulo está suelto, como en mi caso, que el lóbulo está suelto. En el caso del verdadero Pablo VI, todo el lóbulo superior, el que está junto a la patilla de las gafas, tiene una especie de ovalado, y en el Pablo VI verdadero
el lóbulo no lo tiene y va directamente pegado a la mandíbula. Exactamente. Bueno, y ya yo creo que para quedarnos con dos imágenes, ya para acabar de ilustrar, podemos volver a poner dos que me parecen esenciales, que una es esta, Adelante. que vale la pena volver a abundar en ella, porque aquí yo creo que se ve muy claramente, se ve la claramente. diferencia. Y se ve claramente porque el de la derecha, es decir, podemos decir que es un truco, pero no, porque viste de papa. Es decir, ese vestuario litúrgico corresponde a los pontífices. Ese vestuario no lo puede llevar ningún cardenal. Por lo tanto, estamos viendo que, como muy bien dice usted, tanto un papa como el impostor, el de la derecha lleva la capa roja con la sotana blanca, es decir, va vestido y el solideo blanco. O sea, no hay duda, no es un cardenal que andaba por ahí, ¿no? Se supone que era el papa, ¿no? Este es otro ejemplo. Sí. La mirada es diferente, la mirada del verdadero es diferente al del otro. Sí. Y se observa una cosa, los ojos, lo que es el diámetro de los ojos, o sea, la diferencia de un ojo a ojo, es claramente un poquito más separado que en el falso. Los ojos en el falso están más juntos, un poco más. En el verdadero Pablo VI, lo que es los ojos están un poquito más separados. Así es. La nariz y la separación de los ojos y la géstica es diferente. Todo, el gesto. Lo que observamos es que en el verdadero Pablo VI los rasgos faciales son más finos, como más elegantes. En el falso es más tosco, es un rostro tosco. Completamente. Como trabajado a martillo y cincel, ¿me entiendes? ¿No? ¿Se entiende? Exactamente. Pues bueno, yo creo que podemos continuar con la explicación. Exacto. Porque hemos visto ya material abundante. Sí. Dígame. Exacto. La parte documental ya la tenemos, pero va a haber gente que me va a escribir diciéndome, no, eso es así porque es una manipulación de fotos, no sé qué. Esas cosas ya es que la verdad es que me aburre ya la gente. Porque siempre, bueno, a lo que vamos. ¿Cuál era la razón de esto? La razón de esto era demoler la iglesia, destruir la iglesia. ¿Para qué? Porque esta gente, la élite profunda, el estado profundo, tenían ya una misión, pero que esa misión ya la tenían desde la época de la Baja Edad Media, porque la Iglesia Católica fue profundamente infiltrada a partir ya del siglo XVII, XVIII, fue profundamente infiltrada. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo es ir creando una religión mundial que en estos momentos lo podemos llamar la Agenda 2030. La Agenda 2030 es la base de todo el trabajo que ha hecho la masonería eclesiástica para ir deformando la iglesia y formar una iglesia universal. Y para eso había que cambiar la liturgia. ¿Cómo cambiamos la liturgia? Con Montini no podemos. Pero todos acusan a Montini, es decir, Pablo VI, acusan de que él cambió la misa, que lo cambió todo. No es cierto. Yo no sé si tiene ahí usted las imágenes que yo le envié sobre las distintas iglesias que participaron en el cambio de la misa. Yo se lo envié el otro día. ¿Por qué querían decir? ¿Por qué la masonería eclesiástica vaticana querían un doble? Querían un doble para cambiar la misa. Y entonces, la misa y la liturgia. Y entonces podemos decir, pero vamos a ver, ¿y cómo conjugaban el verdadero con el falso? Porque al verdadero Pablo VI le hicieron sufrir mucho. Lo tenían en standing mentales, lo tenían drogado con mucha frecuencia. No le dejaban actuar. Él actuaba, actuaba paralelo al otro, pero en realidad al que le tenían controlado era Pablo VI. ¿Para qué? Para que actuara el otro. ¿Cuál era el objetivo del otro? Pues aquí lo vemos. En la parte inferior vemos a la derecha de la parte inferior, a la derecha, ese papa, ese es el falsario, ese es el falso. Lo que pasa es que ahí no se aprecia. Lo he visto en fotos más originales y efectivamente he podido comprobar que ese es el que sustituía a Pablo VI. Entonces, los que participaron en el cambio de la misa los tenemos en el nombre ahí. Aquí en la pantalla no lo veo muy bien. Raymond
George, Sí. metodista. Sí. Un metodista, no sé un si anglicano, sí. un metodista, un anglicano, un episcopaliano, un luterano y otro luterano, y luego un calvinista, Max Therian, que era calvinista. Estos fueron los que asesoraron para la creación del Novus Ordo Missae. Eso es. En la parte superior, donde pone la misa del Novus Ordo, fue elaborado por protestantes. Entonces dice el texto, ¿no? Cuando crearon esta nueva misa, yo tenía 6 asesores protestantes que tomaron una parte muy activa en las discusiones. Yo mismo le escribí a uno de ellos, el cual me dijo, tuvimos un rol muy activo. ¿Quién? Esos protestantes fueron la clave de los cambios de la misa. Los mismos documentos que a los observadores católicos. Cada mañana había una discusión, grandes discusiones en las que presentábamos nuestras opiniones. No recuerdo quién es este periodista, el que está en la parte superior a la derecha, pero este confirmó, es Michael Davis. Sí, Michael Davis, Michael Davis, sí. Eso es. Sí. Michael Davis. Entonces, esto confirmó que la misa católica fue reformada por protestantes, episcopalianos, metodistas, luteranos, etc. Y entonces, el que firmó los cambios de la misa fue el falsario, el Papa Pablo VI, el doble. Él fue el que firmó. No sé si tenemos alguna imagen por ahí, más por ahí. Sí, tenemos aquí una imagen. Dice, la misa nueva, el Novus Ordo, fue elaborada por protestantes. Dice, Annibale Bugnini, el creador del nuevo rito, quería escribir una misa protestante. Esa es la razón por la cual la nueva misa fue escrita por protestantes, como hemos visto en la anterior imagen. Correcto. Annibale Bugnini, cardenal Annibale Bugnini, quería un Novus Ordo Missae que, por cierto, no exactamente coincidencia que el Novus Ordo Missae es similar al Novus Ordo Seclorum al reverso de los billetes del dólar. Bugnini quería para la Iglesia lo que el presidente Bush quería para todo el mundo, un nuevo orden mundial, y Bugnini quería el nuevo mundo, para el nuevo mundo, un nuevo orden de misas. Y aquí vemos a un clérigo y vemos la parte de la pirámide truncada que sale en los billetes de $1, en la que se ve el Novus Ordo Seclorum, ¿no? Que encaja perfectamente con las palabras que hemos mencionado, ¿no? Sí, sí. El nombre ya es inquietante, Damián. Es ya... Sí. ¿Tenemos alguna foto más? ¿Alguna imagen más? Creo que había una por ahí. Aquí tenemos... Sí, adelante. Sí, ahí tenemos aquí la imagen del padre Malachi Martín, que al final lo mataron, porque fue el que descubrió todo, el que puso al día todas estas cosas, de cómo se había elaborado todo. Entonces le eliminaron en 1999. Entonces, dice, no, la nueva misa, Novus Ordo, fue elaborado por protestantes, lo confirma el mismo padre Malachi Martín. Y dice, las personas que compusieron la nueva misa originalmente eran 6 protestantes y 2 católicos, bajo la dirección del francmasón llamado Annibale Bugnini, quien, como sabemos, era un francmasón, un masón del máximo rango 33, Illuminati, es decir, satanista. Sí. Entonces, con estas imágenes, y el que aparece en la línea, ahí ponemos el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que participan, y el que tiene una flecha en rojo hacia la parte superior, él es el Pablo VI falso, el falsario, que él fue el que firmó los documentos. Entonces, ¿por qué se sabe un poco eso? No solo por la documentación fotográfica, lo sabemos también porque este proceso se inicia, es decir, a este falsario, este papa falso, ya le operan aproximadamente, le hacen la cirugía facial aproximadamente en el año 1963-64. Y ahí es cuando ya empieza el proceso de cambio, de la transformación de la misa. Y el proceso de transformación de la misa, de la misa en latín, la clásica, hasta transformarlo, va del proceso desde 1963 hasta el año 1972. Y ahí Pablo VI un día se queda sorprendido que en los cambios de la liturgia dicen, oiga, yo esto no lo he hecho, yo esto no lo he firmado. ¿Aquí qué está pasando?
Y ahí es cuando, desconcertado, dice en 1972, cuando está hablando al Colegio Cardenalicio y dice, de repente, ¿no?, a través de alguna grieta del templo ha entrado el humo de Satanás en la iglesia de Dios. ¿Y por qué lo dijo? Porque lo que estaba viendo él no era el autor de esos cambios. A ver, esto es muy importante lo que estamos afirmando. Montini, Pablo VI, llega un momento en que se da cuenta que algo a su alrededor no funciona, porque lo tenían medio drogado casi siempre. ¿Para qué? Para que actuase el otro. Y entonces esa es la razón cuando el bueno de Pablo VI dice, oiga, yo no sé lo que está pasando aquí. Y es cuando hace esa exclamación. Es decir, que los cambios de la misa no los hizo Montini, no los hizo Pablo VI, los hizo el doble que él tenía. Con Juan Pablo II también tuvo un doble, pero no tuvo tanta trascendencia como el caso de Pablo VI. Yo le rogaría... Adelante. Sí, adelante. Yo le rogaría, profesor, para nuestros espectadores que no sepan quién es el personaje, porque el personaje tiene enjundia, que nos explicara un poco quién es este sacerdote que hemos visto en la última imagen que hemos puesto, el famoso padre Malachi Martin, ¿no? O sea, que no era un curita que iba por allí, no, ni era un secretario de poca monta. O sea, el padre Malachi Martin no era un cualquiera. Es decir, por eso igual muchos de nuestros espectadores desconocen quién es. Si usted pudiera dar algunos datos, yo creo que sería de gran ayuda, ¿no?, para poder poner en contexto el tema. El padre Malachi Martin, un sacerdote irlandés, con 32 años tenía 4 doctorados. Tenía 4, es decir, que era un fenómeno. Fue ayudante principal del cardenal Bea, que el cardenal de Bea era masón también, y entonces el padre Malachi Martin un día va personalmente en el mismo vehículo que Juan XXIII, iba el conductor, el chofer, el Papa Juan XXIII en el asiento derecho, el cardenal Bea a la izquierda y a la derecha está el padre Malachi Martin. Y entonces el Papa Juan XXIII está leyendo un documento, que es el tercer secreto de Fátima. Y sin más, se lo pasa al padre Malachi Martin, porque el padre Malachi Martin hablaba portugués. Y como el texto estaba escrito en portugués, lo leyó. Y entonces ahí le hace jurar que el padre Malachi Martin no puede revelar el tercer secreto de Fátima. Entonces, debido a las infiltraciones, ya el Vaticano en esos momentos, el proceso de infiltración era tan impresionante que este hombre, el padre Malachi Martin, irlandés, de nacionalidad irlandesa, al ver lo que hay allí y el mare magnum que él preveía que iba a suceder en la iglesia, le pide audiencia personal a Pablo VI, porque le conocía y era amigo de Pablo VI. Y le dice, santidad, le pido una dispensa pública de mi sacerdocio, en el sentido de que quiero retirarme a la vida privada y no depender de ningún obispo. Entonces Pablo VI habla con él, cuál es la razón, la causa, y el padre Malachi Martin le dice cuál es la causa de lo que ha visto. ¿Qué es lo que hace? Se va a Nueva York, no es laico, es decir, no se convierte en laico, él sigue siendo sacerdote, no pertenece, no ordena. Entonces él se dedica a escribir y escribió una serie de libros, por ejemplo, La casa azotada por el viento, El último papa, que se convirtió en un auténtico bestseller. Entonces, lo que sucede es que el padre Malachi Martin revela lo que está sucediendo en el Vaticano. Y como está revelando en sus libros lo que está sucediendo, alguien, un sicario, no se sabe quién es, lo mata en su apartamento. En 1999 le mataron. ¿Por qué? Porque estaba revelando cosas que la masonería eclesiástica no quería. Entonces, él revela el profundo mundo de corrupción y cómo se está preparando, porque esto lo dice el padre Malachi Martin, cómo se está preparando un nuevo orden mundial. No suena, yo creo que la palabra esa, hoy la entendemos todos, ¿no? Nuevo. Suena. Entonces, el primero que inicia, el primero que denuncia este hecho es el padre Malachi Martin, y por eso le mataron. Hay que decir que el padre Malachi Martin recibió efectivamente una dispensa de Pablo VI
para continuar siendo sacerdote, o sea, no fue sancionado ni reducido a laico, y quedar libre de cualquier obispo, cosa que es una cosa extrañísima que se concede en la Iglesia Católica. Esto es una cosa rarísima. Sí, es una cosa. Por lo tanto, este sacerdote tenía que tener realmente unos motivos muy fuertes y y potentes para que se le concediera esa libertad de poder estar a su aire sin ser un clerigus vagus, ¿no? Un cura giróvago, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el caso de Malaquí Martín es muy singular, Un caso único. Y él reveló también porque reveló, es decir, ¿cuál era la causa por la que no podía, hizo un juramento de silencio? ¿Cuál era la causa por la cual no se podía revelar el tercer secreto de Fátima? Porque como él leyó el texto original, porque él hablaba muy bien, hablaba portugués, si mal no recuerdo. En el tercer secreto de Fátima se confirma la infiltración en la cúpula de la Iglesia Católica, que habrá un papa que estará controlado por el demonio, que estará controlado por Satanás. Entonces, cuando Juan XXIII leyó ese documento, esto está documentado, Juan XXIII se mareó y le tuvieron que sujetar porque el hombre le daba como un desmayo. ¿Por qué? Porque Juan XXIII pensaba que quizá podía ser él el papa al que se refería el mensaje de Fátima, de que habría un papa dirigido por Satanás. Y este papado apunta muy posiblemente a Francisco y al actual. Sí. Vamos a poner otra imagen, profesor, con su permiso. Adelante. Y es esta. Adelante. Es esta de San Pío X, ¿no? En la que dice, en una carta encíclica, hay un gran movimiento de apostasía organizado en todos los países para el establecimiento de una iglesia universal que no tendrá ni dogmas, ni jerarquía, ni regla para el espíritu, ni freno para las pasiones. Esto está dicho por el Papa tan conocido por Pascendi, ¿no? La encíclica, y en el año 1910, y es un santo canonizado por la Iglesia romana, es decir, no es cualquiera, ¿no? Y aquí digamos que está avanzándose a cosas que luego hemos ido viendo, ¿no? Es decir, este hombre que dijo que el modernismo era el colector de todas las herejías, pues ya se estaba, digamos que este era un hombre ya despierto y avanzado a lo que iba a venir, ¿no? No sé cómo lo ve usted, pero a mí me parece, vamos, muy... Sí. Lo que puedo confirmar en base a la investigación que he hecho, porque como historiador yo no vivo de la investigación, yo estoy jubilado, además se nota el pelo que ya estoy fuera de servicio, ¿no? Entonces, en base a lo que he consultado, archivos, documentos, fotos y eso, lo que sí puedo confirmar es que la misa fue cambiada en base a este falso papa y que la iglesia quedaría completamente infiltrada por la masonería. Y esa es la razón por la cual le mataron. Es la hipótesis que yo mantengo. Le mataron hasta Malaquí Martín, al padre, porque estaba confirmando que ese documento, que el tercer secreto de Fátima, se refiere a la masonería que ya está infiltrada en la Iglesia Católica. Y entonces, antes de que ese libro, porque el libro no se publicó porque lo secuestraron y desapareció, pero figuraba ahí todos estos documentos. Y es la razón por la cual le silenciaron. ¿Para qué? Para que no se supiera de cuál era la trama que después hemos conocido como la mafia de San Galo. Profesor, probablemente haya muchos espectadores, legos en la materia, que hayan escuchado que Benedicto XVI, cuando era prefecto de en aquel entonces la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ya reveló el tercer secreto de Fátima. Eso, ¿qué les podría decir a esos espectadores? ¿Realmente se dijo todo sobre el tercer secreto de Fátima? Bueno, ese documento es, como suele decirse, yo dejé de creer
en Blancanieves y los 7 enanitos, ¿me entiendes? Ese documento es eso, es Blancanieves y los 7 enanitos que le han puesto Tercer Secreto de Fátima. No sé si hablo claro. Eso es una cantinflada. Es decir, ese supuesto secreto que se reveló en el 2000, el mismo Ratzinger lo dijo claramente. Sodano me lo quitó de la mano. Él iba a revelar el verdadero. Ratzinger iba a revelar, pero se lo quitó, y lo dijo Ratzinger, el que iba a ser futuro Benedicto XVI. Sodano, Angelo Sodano, que era el que encubrió todos los escándalos del padre Maciel. Sodano se lo dijo así, Sodano me lo quitó de la mano. Para que la gente para que la gente se sitúe, estamos hablando del cardenal Angelo Sodano, que en esa época era secretario de Estado de Juan Pablo II. Y Benedicto XVI era el prefecto de Doctrina de la Fe. Es decir, Sodano y Ratzinger eran las dos personas más importantes después de Juan Pablo II. Entonces, como está diciendo el profesor, el propio Ratzinger dijo, Sodano me quitó el papel de la mano. Pues ya está. Sí. Eso es Blancanieves y los 7 enanitos. Eso es falso. O sea, por eso he dicho, ¿no?, que yo hace tiempo que dejé de creer en Blancanieves y los 7 enanos. Es falso. Ese documento es falso. Pues hoy hemos venido fuertes con todas esas informaciones. ¿Qué les podría decir a nuestros espectadores que quieran profundizar sobre este tema? Es decir, averiguar más, leer algún libro del padre Malachi Martin, por ejemplo, podría ser una buena opción. Yo aconsejo leer, si pueden. Yo conseguí descargar de internet en La Casa Azotada por el Viento. Creo que se titula El último papa, me parece, porque le cambiaron el título. Es un libro que al 80% de los personajes se les identifica rápidamente. Pero si alguien lo consigue descargar por internet, es interesante que lo lea. Porque ahí el padre Malachi Martin revela toda la inmensa corrupción que se ha ido introduciendo en la Iglesia, ¿no? Y de hecho, Benedicto XVI, ya en la década de los 70, ya dio un adelanto de lo que iba a ser la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia iría en un proceso de decadencia imparable y que quedaría una Iglesia muy pequeña, como al inicio de los siglos, como al inicio del cristianismo. Y está sucediendo, y es lo que estamos viendo, ¿no? Una Iglesia en total decadencia. Entonces, ¿cuál es la razón de fondo? Porque la élite mundial, el Estado profundo, necesita formar una sociedad bajo un solo gobierno mundial. Y entonces ese proceso se inició a partir del cambio de la misa. Y esa es la razón por la cual esta gente diseñó contratar un actor, cambiarle la cara, que se parezca al verdadero Pablo VI, y de esta manera nadie puede desobedecer. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el Papa. Lo ha dicho el Papa. Es decir, ha sido un golpe maestro que, vamos, ni Hollywood ha conseguido algo parecido. ¿Por qué? Porque, es decir, con Montini no podemos hacer nada, pero nosotros lo que hacemos es que creamos un actor, y ese actor es el que se entrevista con la hermana Lucía en el año 1967 en Fátima, y con la que habla el Papa Pablo VI es falso y la hermana Lucía es falsa, porque se ve la documentación fotográfica. Sí, que de eso también podemos hablar otro día, porque con el tema de la hermana Lucía hay mucha cuestión también allí, ¿eh? Hay mucha miga. Hubo una original, la hermana Lucía es una original. La original muere el 30 de mayo del año 1949, un año después de la fundación del Estado de Israel, que no deja de ser curioso eso. Le sustituye también la masonería eclesiástica, preparan a una actriz, pero la actriz duró muy poco. No sé si murió, pero el caso es que en 1969 ya tenían preparada a la definitiva, que muere en el año 2005. En total hubo 2 actrices, la última es la que duró mucho, pero la verdadera murió murió en mayo del año 1949.
Por lo tanto, toda esa Lucía que se entrevista con Juan Pablo II es falso, todo eso es falso. Esa no era la hermana Lucía. Que pero, si no estoy lo que vemos es el poder tan impresionante que tiene el Vaticano, ¿no? Que consiguen transformar a las personas, modificarlas, les operan para que se parezca. Y con Juan Pablo II hubo también un doble. Era tan perfecto. Aparecen las fotografías besando no tengo aquí ningún libro. El Corán. El Corán. Falso, eso es, aparece besando el Corán. Ese es el doble de Juan Pablo II. Pero no tuvo tanta trascendencia como la importancia que tuvo este doble del Papa Pablo VI. Yo he escuchado algún testimonio, profesor, indicando que incluso las propias monjas de la congregación y del convento en el que estaba la hermana Lucía, la auténtica, tuvieron que borrar la fecha de su muerte de la tumba, porque claro, murió antes de hora y conocimos a una hermana Lucía que vivió más años, sorprendentemente, ¿no? Entonces, claro, tenían que borrar las pruebas de alguna manera. Claro, cuando murió, esa, si fuera la verdadera, tenía ya como 100 años o más. Sí, sí, sí. Y tenía una dentadura perfecta. Que era más joven que Juan Pablo II. Sí, 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 exactamente. No tiene sentido. Exactamente. Y tenemos imágenes que podremos mostrarlas en futuras entregas de una hermana Lucía, la auténtica, pues que tenía una dentadura propia de una campesina portuguesa de la época, y vemos a una hermana Lucía, la falsa, pues que tiene una dentadura pues propia de una actriz, ¿no? Es decir, blanca, como perlas, ¿no? Una cosa impropia de una monja. Y la forma craneal totalmente diferente. Exactamente. Bueno, pues esto es un poco el síntesis para que nos hagamos una idea de lo tremendo que es la situación que está viviendo la Iglesia, ¿no? Muy bien, pues don Damián Galerón, profesor Galerón, muchísimas gracias una vez más por su tiempo, por su capacidad didáctica y por traernos una información que es absolutamente, increíble y que estoy seguro que va a causar la sensación de propios y extraños. Sí, pues nada. Pues cordiales saludos a todos, un fuerte abrazo y bendiciones que todos las necesitamos. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con La Última Campanada, el espacio que dedicamos a las cuestiones religiosas y de geopolítica y de lo que pasa en el mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. No se olviden de revisar sus suscripciones y encontrarán toda la información relativa a este canal en la descripción del programa. Buenas noches.